Hola chicos, bienvenidos un día más al canal, ya volvemos a estar aquí después del verano y en el vídeo de hoy vamos a retomar la sección de la botica de la Bruja Verde, que es la sección en la que vamos a hablar de plantas, de propiedades mágicas y medicinales de las plantas, preparados de plantas, cómo reconocer plantas del entorno, hablamos también de plantas tradicionalmente asociadas a la brujería. Bueno, yo creo que es un tema muy guay. Y en el vídeo de hoy vamos a tratar otro de los preparados, ya hicimos un vídeo sobre tinturas, pues vamos a tratar otro de los preparados de plantas que son muy versátiles y tienen muchas utilidades, y son los hidrolatos. En este vídeo os voy a contar primero qué son los hidrolatos, cómo se hacen los hidrolatos y para qué los podemos utilizar, y segundo os voy a enseñar cómo los podemos hacer en casa. Así que vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un hidrolato? Los hidrolatos son por lo general lo que nosotros popularmente conocemos como agua de X planta y son el agua producto de la destilación de una planta. Los hidrolatos no son infusiones, no son maceraciones, a diferencia de lo que se puede confundir uno. Es necesario que para crearse la planta haya pasado por este proceso de destilación a vapor. Entonces, este proceso de destilación es el mismo proceso que se utiliza para extraer de las plantas los aceites esenciales. Es un mismo procedimiento que da como resultado las dos cosas, el aceite esencial y el hidrolato, y funciona de la siguiente manera. Se pone en el destilador o en el alambique una base de agua, se pone la planta, se pueden poner juntas, pero normalmente la planta va como un nivel por encima con una rejilla para que no toque el agua del destilador. Eso se cierra bien, se enciende el fuego y el agua al hervir evapora, y ese vapor es lo que pasa a través de las plantas que están en esa rejilla, sube para arriba cargado de todos los principios activos y el aceite esencial que ha arrastrado consigo el vapor con el calor, y todo ese vapor cargado de lo que nos interesa sube por el tubito del destilador o del alambique, en el cual se enfría, se condensa, vuelve a un estado líquido y precipita en un recipiente. En ese recipiente lo que cae, como hemos dicho, es el hidrolato y el aceite esencial. Los compuestos y principios activos de la planta que son solubles en aceite se quedan en el aceite esencial y se quedan en la parte de arriba del recipiente, como cuando ponemos agua con aceite, el aceite se queda arriba, y en cambio los compuestos que son solubles en agua se quedan disueltos en ese agua que ha condensado, y es lo que queda abajo. Ese agua es el hidrolato. Entonces, para terminar, lo que se hace es decantar una cosa de la otra y así se pueden separar. Cabe decir que de aceite esencial se obtiene un rendimiento muy pequeñito por cantidades muy grandes de planta, apenas unas gotitas, 1 o 2 gotitas por quizá 1 kilo de planta, mientras que de hidrolato se obtiene muchísimo más. Normalmente una cantidad equivalente en litros al peso que se ha puesto de planta. Y las plantas para este procedimiento se utilizan siempre frescas. Por lo tanto, ¿de qué está compuesto un hidrolato? Pues un hidrolato está compuesto de agua en la cual están disueltos los compuestos medicinales o los principios activos hidrosolubles de la planta, y también contiene una pequeña cantidad de aceite esencial que se ha quedado en suspensión, porque no el 100% se queda en la parte de arriba, una pequeña cantidad se queda dispersa en el agua, aunque no esté disuelto en el agua, y porque cuando se decanta el aceite esencial pues tampoco se decanta 100% para no coger agua, lo cual podría corromper el aceite, y siempre queda un poquito. Entonces lo que tenemos como resultado es un agua muy aromática que contiene principios medicinales y contiene una pequeña cantidad de aceite esencial, la cual es ideal para utilizar el hidrolato directamente, por ejemplo, sobre la piel, lo cual con un aceite esencial puro no se puede hacer porque es muy fuerte y se tiene que diluir. El hidrolato es siempre transparente, como vemos aquí es como agua, o como mucho puede ser un poquito turbio si tiene mucha cantidad de aceite esencial en suspensión, pero nunca va a tener color porque el procedimiento de destilación a vapor no arrastra los compuestos colorantes de la planta. Por lo tanto, si veis que os están vendiendo algo como hidrolato de X y tiene color, pues eso no es un hidrolato. O puede serlo, pero le han añadido un colorante. ¿Para qué podemos utilizar entonces los hidrolatos? Pues para uso cosmético y medicinal, que es como más se utilizan. La aplicación típica es utilizarlo sobre la piel a nivel tópico. Nos podemos impregnar con este hidrolato, por ejemplo, después de la ducha, para lavarnos la cara, que es muy típico el hidrolato de rosas para eso, para impregnarlo en la cara, para impregnarlo en el cabello, e incluso como cosmético nos lo podemos aplicar en la ropa porque huele rico. Y a un nivel más espiritual tiene un montonazo
montonazo de aplicaciones. Podemos utilizarlo para limpiar herramientas o limpiar espacios, pues por ejemplo utilizándolo para fregar la mesa del altar. Y así como digo limpiar, digo cualquier otra utilidad que le puedas dar a una planta, cada una con sus virtudes. Puede ser limpiar, puede ser cargar, puede ser lo que sea. Podemos ponerlo en el difusor de aceites esenciales y que se disperse en la habitación. Podemos utilizarlo para hacer abluciones, lavados rituales antes de un ritual o antes de lo que vayamos a hacer en nuestra práctica. Podemos dispersarlo en las sábanas para tema de trabajo de sueños. Es que se puede utilizar para muchísimas cosas. Para ponérnoslo en el cabello o en la frente y abrir la percepción para hacernos limpiezas. Bueno, ya veis que son súper versátiles, así que vamos a ver cómo podemos hacerlo en casa. Primero os tengo que advertir algunas cosas. Como la mayoría de nosotros no tenemos en casa un alambique, un destilador, esto hace que vayamos a tener que improvisar uno. Evidentemente, esto quiere decir que nuestro hidrolato no tendrá la calidad que tendría un hidrolato bien hecho con las herramientas adecuadas o en un lugar adecuado. Esto, sumado a las cantidades que en casa podemos procesar, que no son tan grandes, son bastante más pequeñitas, hace que muy probablemente no obtengamos aceite esencial en este procedimiento, obtengamos muy poquito, tanto que no se pueda separar del hidrolato porque realmente va a ser muy poquito. Como mucho, quizá con plantas que son súper aromáticas como el romero podamos obtener un poco más, pero no os esperéis extraer aceite esencial de esta manera casero en casa porque es muy difícil hacerlo. Lo que sí que podemos hacer es aprovechar ese hidrolato y ese hidrolato ya tendrá la mínima cantidad de aceite esencial que se haya podido extraer, pues estará disuelto en ese hidrolato, con lo cual será un hidrolato potentillo. En segundo lugar, la caducidad del preparado pues puede variar mucho. Normalmente un hidrolato bien hecho puede durar un año o incluso más. En casa depende mucho de las condiciones higiénicas en las que lo hayamos hecho y en cómo desinfectado estuviera todo, y depende de muchas más variables. Así que yo lo que os diría es que, bueno, si todo va bien, pues aproximadamente un año, pero antes de utilizarlo siempre fijémonos en que sigue transparente, no ha hecho pozo, si lo abres huele bien, un poquito de sentido común. Y en tercer lugar, os recomiendo que para hacerlo elijáis plantas o flores que sean muy olorosas, porque así nuestro hidrolato tendrá olor. Y hay veces que, si bien algunos hidrolatos huelen muy bien, como uno de romero, uno de tomillo así, pues algunas plantas, depende de las cuales sean, por ejemplo, yo en el vídeo vais a ver que hago uno de artemisa, pues el olor al final es bastante curioso, huele un poco como a verdura. Esto depende evidentemente de la planta, así que si queréis hidrolatos que huelan bien, elegid plantas muy aromáticas. Y ahora sí, vamos a ponernos a ello. Herramientas que vamos a necesitar son estas de aquí, en verdad es poca cosa. Necesitamos una olla grande. Dentro de la olla grande necesitamos tener algún tipo de colador, como estos por ejemplo, que son para hacer las cosas al vapor, que se pueda meter dentro y que de alguna manera se quede levantado del fondo. Este por ejemplo viene con esto, que lo pones aquí dentro y luego encima pones la rejilla. ¿Ya? Las plantas van a ir dentro de la rejilla y el agua va a ir abajo. Si no tenéis algo parecido a esto, podéis utilizar, por ejemplo, la rejilla del grill del microondas. Otras opciones pueden ser pues una malla que levantéis vosotros, por ejemplo, poniendo un cuenco debajo para que quede levantadita del fondo. Y lo que vamos a necesitar también va a ser una tapa. Yo he cogido este de cristal para ver lo que está pasando dentro y tenerlo controlado, que no la vamos a poner así, sino que la vamos a poner boca abajo, de esta manera. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que cuando el vapor se caliente, pase a través de las plantas cogiendo todos los principios activos y llegue a la tapa,
en la tapa condense y como la tapa hace así cuenquito hacia el centro, todo el agua condensada se vaya hacia el centro y precipite en el centro. Y en el centro de la rejilla, ¿qué es lo que va a haber? Pues va a haber un cuenco que es lo que va a recoger todo el agua cuando caiga en el centro. Va a ir así y todas las plantas van a ir alrededor. No os preocupéis que ahora lo vamos a ver con calma. Ahora sí lo tenemos todo listo para empezar y lo primero que vamos a hacer va a ser hablar de proporciones. Aquí tenemos todos los pétalos de rosa y lo primero que vamos a hacer va a ser pesarlos. ¿Por qué? Porque queremos saber qué cantidad tenemos para calcular así la cantidad de agua que vamos a añadir para que se haga el hidrolato. Vale, pues tengo justo 95 gramos de pétalos de rosa. El ratio que se utiliza normalmente es de 1 a 1, quiere decir que si tenemos 1 kilo de pétalos de rosa, eso nos da al final 1 litro de hidrolato, para que la concentración esté más o menos bien. ¿Qué pasa? ¿Esto es algo fijo? Pues realmente no, podemos hacerlo más concentrado o menos concentrado. Realmente necesitamos mucho volumen de planta para conseguir una cantidad mínimamente aceptable de hidrolato, con lo cual si queremos hacerlo a una concentración más bajita, pues nos saldrá más cantidad y quizá nos vaya a cundir más. Aquí, como tengo 95 gramos de pétalos de rosa, miraré de que al final me queden unos 100 mililitros de hidrolato o 150, que es un poquito menos concentrado, pero está bien saberlo para calcular ahora la cantidad de agua que voy a poner y hasta cuándo voy a esperar a que se haga el hidrolato. Mirad, pues para saber cuándo tengo que parar el proceso y cuándo está mi hidrolato, lo que he cogido ha sido un vaso medidor y medir cuánta es la cantidad de agua respecto al hidrolato que quiero que me quede al final según el cálculo que hemos hecho. Y he cogido este vaso porque me parece que como recipiente o como cuenco va a ser ideal porque es la medida más o menos que yo quiero conseguir. Entonces, cuando yo a través de la tapa vea que el vaso está lleno, es que ya estará listo el hidrolato. Sabiendo eso, vamos a montar. Tengo la olla por aquí, le voy a poner el alzador este y voy a llenarla de agua. Con esta cantidad es suficiente porque recordad que no queremos que el agua llegue a tocar los pétalos. Entonces, aquí ya ponemos la rejilla y aquí vamos a acomodar todos los pétalos. Los pétalos ocupan mucho, así que vamos a tener que tener paciencia para irlos prensando y que vayan perdiendo un poquito el volumen y así nos quepan todos. Si vemos alguno así feo, lo quitamos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser poner el cuenco o el vaso en el centro. Para eso, pues bueno, vamos a ir abriendo un agujerito, vamos a ir acomodando todo alrededor y de esta manera lo vamos a colocar. Ahí está. Vale, y ahora esto ya lo tenemos listo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a colocar la tapa de esta manera. Recordad que está boca abajo para que haga cuenquito hacia el centro y el agua al llegar aquí precipite y caiga en el vaso. Y esto lo vamos a llevar al fuego. Si vuestra tapa tiene un agujerito de estos, lo que voy a hacer va a ser taparlo con un poquito de papel para que, ahora que pongamos el hielo encima, para que enfríe y condense, no se nos cuele el agua del hielo por aquí. Porque antes he estado haciendo pruebas y era muy pesado estar retirando el agua constantemente para que no se colara por el agujero. ¿Veis que ya empieza a condensar? Mirad cómo las gotitas poco a poco ya se van viniendo hacia el centro y aquí van a precipitar. Así que ya lo tenemos a punto para empezar. Vamos a bajar el fuego, ahora que está hirviendo, una vez está hirviendo para que no se nos escape el vapor por los huecos que hay entre la tapa y la olla. Para que no se nos escape, veis que se escapa vapor por aquí, no queremos que se nos escape, así que vamos a bajar el fuego. Y ya vamos a colocar aquí el hielo, que es lo que va a ayudar a que se condense más rápido. Y si os fijáis, el color de las rosas también está cambiando ya.
Bueno, con la cámara no se aprecia mucho, pero a través del cristal veo que el vaso ya casi está llegando al límite, con lo cual ya tengo la cantidad de hidrolato que había calculado. Lo que voy a hacer va a ser pararlo, dejarlo un poquito que enfríe, retirar ese vaso y para aprovechar el resto de rosas podemos poner otro cuenco y hacer un segundo hidrolato, que este será ya mucho menos concentrado, pero que bueno, así aprovechamos y nos sale más cantidad. Una vez tengamos el hidrolato listo, para mejorar sus condiciones de conservación vamos a desinfectar el tarro o botella en el que lo vayamos a guardar. Para hacerlo lo vamos a hervir durante 10 minutos. Y ahora sí, ya podremos envasar. No olvidéis escribir en una etiqueta en el bote de qué es el hidrolato y en qué fecha lo habéis hecho, para tenerlo bien identificado y controlar la caducidad. Y con todo esto ya lo tendremos listo. Y el agua que ha quedado abajo podemos utilizarla, por ejemplo, el mismo día, hoy sería en un baño o en lo que nosotros queramos. Tiene un poquito de principio activo que se ha caído para abajo, pero realmente, pues bueno, no es el hidrolato. Bueno chicos, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya servido y hayáis aprendido con él. No es tan complicado, es un proceso engorroso, pero no es complicado y el resultado puede ser súper interesante. Así que bueno, pues esto es todo por hoy. Nos vemos próximamente. Un abrazo y hasta pronto.